Hola, ¿cómo están? En este video continuamos usando la Paris Museum Pass y aprovechando el preciso pronóstico meteorológico, partimos en un hermoso día soleado, hacia las afueras de París. Más precisamente al Palacio de Versalles. Empecemos. Para llegar desde Picpus, tomamos el metro 6 hasta la estación Bir Hakeim, cerca de la Torre Eiffel. Ahí salimos y combinamos con el RERC hasta la estación Versalles Château Rive Gauche, a pocas cuadras de la entrada al palacio. El viaje total fue de 1 hora aproximadamente. Tengan cuidado con el tren que toman, porque hay varios ramales del RERC y deben asegurarse de tomar el correcto. Por suerte está bien indicado en las plataformas. Les miroirs reflètent des balles éclatants dans les couloirs des murmures. Los terrenos del palacio fueron en un principio, desde 1623, el coto de casa de Luis XIII, al que llevaba a su hijo Luis XIV, el futuro rey Sol. Este último amplió el palacio, trasladó la corte a Versalles para distanciarse de París y este se convirtió en símbolo del absolutismo. Después de la Revolución Francesa, ya no fue residencia real. Hay varios tipos de entradas que se pueden comprar online y que pueden guardar en la aplicación del palacio, que además tiene audioguía. Si tienen la Paris Museum Pass, la entrada estará incluida, pero tendrán que reservar un horario y, por supuesto, para entrar tendrán que pasar por el control de seguridad. Pueden elegir solo pagar para ver el palacio, y lo pueden hacer por su cuenta, con audioguía o guiada. También pueden elegir visitar el pequeño y Gran Trianon, que son palacios más pequeños para los miembros de la familia real. La entrada está incluida en la Paris Museum Pass, pero la reserva se hace por separado, ya que esta zona recién abre al mediodía. Des histoires passées, les allées fleuries promènent notre destinée. Les salles dorées racontent des siècles précieux, des œuvres peintes comme des miroirs gracieux. Les corridors. Nosotros no visitamos el Trianon, porque no nos interesaba tanto y preferíamos volver a la ciudad a visitar otras atracciones, pero sí conocimos el parque. Discrète, voyage à Versailles, où le temps s'efface, les muses de l'amour dansent avec grâce, sous la lumière douce des chandeliers. Les rêves de la cour, éternels et légers. Et légers. Dentro del palacio, el atractivo más destacado es el Salón de los Espejos, de 73 metros de largo, donde 357 espejos vieron cómo se firmaba el Tratado de Versalles, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Les lustres scintillent comme des étoiles, les miroirs reflètent les rêves, mystère dans les salles royales, secret que l'histoire soulève. Les jardins racontent des contes, fontaines murmurent des histoires, chaque gravure sur chaque plainte, un écho des nuits de gloire. Ô beauté du palais rêvant, chaque pas est un chemin vers des destins enivrement d'une époque
El acceso a los jardines es gratuito, excepto cuando hay espectáculo de las grandes aguas y jardines musicales, donde se encienden las fuentes. Esto ocurre desde el 29 de marzo al 31 de octubre, por lo que nosotros no lo vimos, además de que las esculturas del parque estaban cubiertas en su mayoría. Sans lendemain, les corridors chuchotent des noms, les sombres dansent au clair de lune, entre passé et illusion se cache un royaume opportune. Dans chaque pièce, une symphonie, des corps qui susurrent l'élégance. Los jardines y parques cubren cientos de hectáreas de superficie, y como las distancias son realmente largas, para recorrerlas se pueden alquilar carritos de golf y otros medios de transporte. Aux beautés du palais rêvant, chaque pas est un chemin vers des destins enivrement d'une époque sans lendemain. Desde el palacio, decidimos volver al Centro Pompidou, para ver si lo podíamos conocer, aunque teníamos poco tiempo. Para llegar tomamos nuevamente el RERC, hasta la estación Le Halles, a pocas cuadras del Centro Pompidou, pero antes de llegar a él hicimos otra visita. Fuimos a conocer la iglesia de San Eustaquio, frente a la estación. Les vitraux brillent de lumière divine. Chaque reflet El edificio es de estilo gótico tardío, y se comenzó a construir en el siglo XVI. Como dato curioso, en esta iglesia fue bautizado el que después sería el cardenal Richelieu. Realmente se merece la visita y la entrada es gratuita. sous les arches de Saint-Eustache, les souvenirs dansent et s'effacent, un écho de foi et de courage. L'amour brûle dans chaque passage. Sous les arches de Saint-Eustache, les souvenirs dansent et s'effacent, un écho de foi et de courage. L'amour brûle dans chaque passage. Je fais avec toi sous les nuages. Después de la iglesia, finalmente llegamos al Centro Pompidou. El monumento al andamio, como yo lo llamo, es muy particular. Todos los elementos técnicos, como estructura, tuberías, escaleras mecánicas y conductos de ventilación, están en el exterior y diferenciados por colors. Blanco para la estructura, colorado para la circulación de personas, azul para los conductos de aire, verde para el agua y amarillo para la electricidad. El Centro Pompidou es el Museo de Arte Moderno de París y me atrevería a decir que uno de los más reconocidos del mundo. Fue inaugurado en 1977 y debe su nombre al presidente Georges Pompidou que gobernó entre 1969 y 1974. Dentro hay bibliotecas, salas de exposiciones, en su mayoría de arte moderno, y el Centro de Investigación Musical. En la terraza, hay un restaurante con vistas increíbles de todos los iconos turísticos de París. La Torre Eiffel, Notre Dame, Sacré-Cœur, la Torre Montparnasse, Los Inválidos, etc. La entrada cuesta 16 €, pero la teníamos incluida en la Paris Museum Pass. Eso sí, de nuevo hay que pasar el control de seguridad. Des murs colorés jusqu'à l'étendue immense. Ici tout brille, même nos silences.
A mí no me gusta el arte moderno, prefiero las obras más clásicas y donde no me tengan que explicar lo que estoy viendo. Yo vi pinturas que parecían vandalizadas o eran los artistas los que vandalizaban el arte. Nos rêves dansent, on vit le présent, on sent l'absence. J'embrasse jeunissement sur Paris. L'arc en veille. Nuestra siguiente visita fue al Arco de Triunfo, que debe ser el segundo monumento más icónico de la ciudad, después de la Torre Eiffel. Representa el poder, la memoria y la grandeza de Francia. Encargado por Napoleón en 1806 para celebrar sus victorias, quería que sus ejércitos al volver pasaran por debajo del arco. Bajo este, se encuentra la tumba del soldado desconocido y en sus muros se pueden ver grabados nombres de batallas y generales. Está ubicado en la Plaza Charles de Gaulle y es el inicio de la Avenida de los Campos Elíseos. Para llegar, hay que hacerlo por entradas subterráneas, que cruzan la rotonda que circunda la plaza. Tiene una altura de 50 metros y por su ubicación, tiene muy buenas vistas. Para llegar a la terraza, se sube por una escalera caracol, pero hay ascensor para personas con dificultades de movilidad. La entrada cuesta 16 euros, pero la teníamos incluida en la Paris Museum Pass. Eso sí, de nuevo hay que pasar por el control de seguridad. Les murs chuchotent des secrets anciens, guidés par la lumière du matin. Desde el arco fuimos hacia nuestro último destino del día, el Museo del Louvre. El Palacio del Louvre fue la residencia real hasta que Luis XIV se trasladó a Versalles. En sus orígenes fue una fortaleza medieval del siglo XII y hoy todavía se pueden ver los cimientos, que se preservan en el subsuelo del museo. En 1793, durante la Revolución Francesa, se abrió como museo al público y hoy es el más visitado del mundo. Murmure léger, c'est le Louvre. En 1989 se construyó la pirámide vidriada, que rompió con todo el clasicismo del palacio. Fue muy criticada, pero también lo fue la Torre Eiffel y hoy es un símbolo de París. Plus fort, les échos des âges, tu adores, te plonges dans un rêve sonore. Les sculptures te serrent la main, les maîtres anciens te montrent le chemin. Dans cette galerie sans fin, chaque pas est divin. Entends ce murmure léger, c'est le Louvre qui veut te parler. Chaque tableau est un reflet d'un passé qu'il faut révéler. Recorrerlo en su totalidad es, para el viajero, realmente imposible. Solo visitándolo decenas de veces se puede llegar a conocer parte de sus cientos de miles de obras. Para ser prácticos, les diría que el sector más popular es el ala Denon, la de la derecha mirando desde la pirámide al palacio. Y sobre todo el nivel 1, donde pueden ver algunas de las pinturas más famosas del mundo. En este sector está la Mona Lisa, rodeada de cientos de turistas. Otras obras importantes que se pueden ver son la Balsa de Medusa, la Libertad guiando al pueblo, la Virgen de las Rocas, la coronación de Napoleón y las bodas de Cana. Entre las esculturas, pueden ver la Victoria alada de Samotracia y la Venus de Milo. Et les esprits s'élèvent. Du sourire de l'âme joconde, aux ailes de la victoire, chaque pas est une onde dans l'immensité de l'histoire. Découvre les secrets des siècles, les sourires suspendus dans le marbre et les fresques, l'art se dénoue.
Cette salle est un temple où reposent les rêves, là où le mystère flambe et les esprits s'élèvent. Du sourire de la Joconde aux ailes de la victoire, chaque pas est une onde dans l'immensité de l'histoire. Sous les voûtes ancestrales, les murmures du passé, chaque œuvre est un signal vers l'éternité. Ahora, seguiremos con la cuenta de cuánto se ahorra comprando una tarjeta turística, que comenzamos en el video anterior. Primero lo que planeamos ver sí o sí, con lo que ya ahorraríamos y luego las atracciones extras que visitamos. El total da 132 euros y como la tarjeta Paris Museum Pass nos costó 72 euros y 50 céntimos, ahorramos casi 60 euros. Para nosotros, valió la pena sin dudas, pero cada uno debe hacer la cuenta con sus intereses y posibilidades. El próximo video será el último de esta serie y de este viaje. En él, les mostraremos algunos lugares no tan populares, pero que sin duda aportan a la magia de París. Nos vemos.